Bueno, la convocatoria se hizo gracias al entusiasmo de Nicolás Cubi de Flaxo. Entonces él convocó e invitó a varios de los autores que son vinculados justamente a Flaxo Ecuador, son profesores, fueron ex estudiantes de maestría que, digamos, se prestaron y les convenció, ¿no? Así se motivaron para hacer estos ensayos. Pero también hay otros y otras autoras, como por ejemplo tú, está Alexandra Almeida, está Alberto Acosta, está también el compañero Pablo Fajardo, que también escribe el epílogo. Y entonces fue una convocatoria diversa, pero sí diría que hay como dos grandes ramas de convocatoria. Una a Flaxo Ecuador como tal, y otra a través de las personas que hemos estado vinculadas a la defensa de la Amazonía desde hace décadas. Entonces, me parece que el libro en ese sentido también es muy rico, porque obviamente tiene su rigurosidad, digamos, desde el punto de vista académico, como una ucronía, ¿no? Como un ejercicio así serio de analizar la historia, pero también con esta reflexión de todas las luchas que hemos visto por parte de personas y organizaciones en defensa de la Amazonía. Un agradecimiento a la editorial Avia Yala, porque efectivamente gracias al trabajo editorial y de imprenta es que logramos concretar y tener físicamente el libro, que tiene una historia de al menos 3 años. Y yo diría que la idea nace durante la pandemia, ¿no? Porque uno, digamos, tenía tiempo para pensar en un montón de cosas. Y entonces nace esta idea de reescribir la historia desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, de una Amazonía en la que nunca se encontró petróleo. Esto tiene también un paralelo, que es la elaboración y el concurso de cuentos que se hiciera en el año 2021 también, que también salió un librito con los 13 mejores cuentos, en donde se invitaba a la gente que escriba desde la narrativa cuentos de una Amazonía en donde nunca se descubrió petróleo, y claro, son unos cuentos súper bonitos, ¿no? Entonces la idea era que personas que trabajan desde la antropología, desde la ecología, desde la historia, desde la geografía, desde el activismo ecológico, puedan pensar cómo hubiera sido el camino que en un punto de quiebre, digamos, el punto de quiebre es que la Texaco descubre todos sus pozos secos. ¿Qué hubiese pasado? Entonces hay una serie de artículos que te dicen de todo, ¿no? Algunos como decir, bueno, quién sabe, a lo mejor todo se hubiera sembrado palma. O a lo mejor otros dicen, no, los pueblos hubieran seguido viviendo como estaban y se hubiera desarrollado otro tipo de economías, en fin. Entonces es un ejercicio difícil, me parece a mí, de todas maneras, desde el punto de vista académico, porque no se trataba de escribir como cuentos, sino con rigurosidad académica y científica y con bibliografía real, imaginar una historia y escribir una historia y una geografía distinta de una Amazonía sin petróleo. Contribuyen al menos de 3 maneras. En primer lugar, creo que es una contribución desde el punto de vista ya más académico, llamamos así, el concebir a la ucronía como una posibilidad real, digamos, de hacer un análisis de futuros posibles. Entonces creo que esta es la primera vez que se hace un libro así aquí en el Ecuador, y espero que no sea el último. Entonces creo que esa es una contribución, es un libro pionero en ese sentido. La segunda contribución me parece a mí que tiene que ver justamente con el pensar que estas realidades de unas ucronías sí pueden ser concretas. Es decir, reconocer las luchas de los pueblos amazónicos, reconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo, de concebir a la Amazonía como un espacio en disputa, y que también abre posibilidades de pensar un Ecuador distinto, un Ecuador en donde se reconozca la diversidad cultural, donde se reconozca la biodiversidad tan rica que tiene el Ecuador, donde se reconozca también los esfuerzos por encontrar alternativas al extractivismo. Y la tercera, por supuesto, como dices tú, todavía estamos por concluir el año en donde se conmemora el primer barril de petróleo exportado, así como los 30 años del juicio de la Texaco en el año 2003, no, 93. Ya son 30 años, entonces es un momento coyuntural, porque además estamos a las puertas de una consulta popular que después de 10 años de lucha de los Yasuníes, ellos han logrado que efectivamente se pueda hacer una consulta a nivel nacional para empezar a dejar el petróleo en el subsuelo, en el bloque 43, con el desmantelamiento de las instalaciones que están ahí, o sea, no solamente cerrar los pozos, sino desmantelar, lo cual abre un camino
que fue lo que desde un inicio se propuso con la propuesta Yasuní, que es justamente, por un lado, reconocer la altísima biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, por otro lado, reconocer los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que se encuentran allí, pero también dar pasos concretos hacia un Ecuador postpetrolero y hacia combatir el cambio climático, porque sabemos que el petróleo y la quema, la extracción y quema y consumo es la principal causa del cambio climático. Entonces, creo que es un libro súper oportuno, es un libro novedoso. Yo invitaría a las personas que se acerquen a la librería a comprar el libro también.